día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Ayer me compartía uno de mis colegas, un pastor, algo que le había escrito un miembro de su iglesia, haciéndole una pregunta sobre el rey Salomón. La pregunta le decía más o menos así: estimado pastor, soy amante en la lectura de la Biblia y encontré un pasaje donde dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cómo es que, siendo este un hombre de Dios, al que le habían sido dada tanta sabiduría, cometiera estos hechos tan reñidos con la moral? ¿Y por qué Dios admitía esta clase de abominaciones? El pasaje al que se refería este hermano se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 a 3, y dice así: Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Este comentario dio lugar a que hoy tuviera con ustedes esta reflexión: el tener cuidado, sumo cuidado, de no desviarnos de nuestra relación con Dios. No descuidar nuestra relación con Dios. En un principio nos dice el mismo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3, que Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David, y que fue prosperado. Pero después de haber disfrutado de todas las bendiciones que Dios le había dado, tanto en el manejo del reino, como en las riquezas, como en la propia sabiduría, se lo distingue precisamente como el rey más sabio de todos los reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur. ¿Cómo puede ser que, habiendo recibido todo eso, después de haber disfrutado de tantas bendiciones de Dios, descuidara su relación con Dios? Lo cual le trajo serias dificultades, porque en el mismo capítulo 3, versículo 3, al final de este versículo 3, le voy a leer completo, dice el versículo 3: Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Salomón quedaba bien con Dios y bien con sus mujeres. Él tenía una doble identidad. Por un lado amaba a Dios, por lo menos decía amar a Dios, y por otro lado desobedeció al casarse con mujeres paganas y ser llevado a través de sus mujeres a adorar a esos dioses paganos. En efecto,
Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. Y no fue siempre fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Es tremendo, ¿eh? Este pasaje, a pesar de todo lo que Dios le había dado, dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como había sido su padre David. Fue en ese periodo de alejamiento que Salomón comenzó estas relaciones, que de ninguna manera eran aprobadas por Dios. Él por su propia voluntad dispuso satisfacer en forma desmedida sus instintos sexuales a tal grado que su fe en Dios disminuyó, se enfrió. Y según sus propias palabras, las muchas mujeres convirtieron su corazón a dioses ajenos. Por eso el motivo de esta reflexión, mis queridos hermanos y hermanas, no descuides tu relación con el Señor. Algunos se alejan del Señor porque le faltan bendiciones. Y otros, como en el caso de Salomón, se alejan del Señor y descuidan su relación con Él por exceso de bendiciones. Siempre le pedimos al Señor bendiciones y bendiciones y bendiciones. Cuidado, cuidado que esas bendiciones no nos alejen, no enfríen nuestra relación con Dios. En el mismo libro, en Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 11, vemos claramente que el Señor se enojó con Salomón. Y dice así: entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Hermanos, la consecuencia de los pecados de Salomón fueron tan graves, yo diría gravísimos, que esas acciones, ajenas a la moral judeo-cristiana de esa época, los llevaron a vivir totalmente alejados del Señor. Y a tal punto que perdió el reino. No fue traspasado a sus hijos, sino a uno de sus súbditos, a uno de los que servían en el palacio. Por eso tenemos que meditar en esto. Dios nos da libertad para que decidamos sobre los asuntos de nuestra vida. Pero Dios propone el mejor camino y nos da las reglas propias a seguir para que lleguemos a esa puerta angosta que nos da la salvación. ¿Está en nosotros aceptar esas reglas o rechazarlas? El profeta Nahum, en el capítulo 1, versículos 3, dice: el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Nadie puede engañar al Señor. Ninguno de nosotros podemos engañar al Señor. Pero eso sí, tenemos un remedio para el pecado. Porque todos pecamos. Ninguno es perfecto. Pero hay un remedio, y ese remedio es el arrepentimiento. Tenemos un recurso del perdón divino cuando ese arrepentimiento es genuino. Y tenemos ese recurso del perdón divino por la obra de la cruz, del Calvario, y con la fe en Jesucristo, quien fue el que llevó en sí
la paga por nuestros pecados, es decir, la muerte. Y en efecto, Salomón perdió la dicha de gozar la prosperidad espiritual en su propia familia, especialmente en sus hijos, que se alejaron totalmente de la gracia divina. Y tuvo que lamentar al fin de su vida los tantos y tantos errores de su reino que no habían sido corregidos a tiempo. Algunos creen que en los últimos días Salomón regresó a Dios. No lo sé. Pero lo cierto es que él no pudo lograr la reconciliación de sus hijos. Y lamentablemente su reino pasó a manos de Jeroboam, uno de los oficiales de su reino. Es lamentable, ¿no? No es solamente el testimonio que podemos dejarle a nuestros hijos, nuestro ejemplo, nuestra enseñanza, sino que lo más difícil es, lo más peligroso es perder ese contacto, esa relación con nuestro Dios. Por eso hoy reflexioná en tu vida como he reflexionado en la mía, y por muchos acontecimientos que han pasado en estos últimos tiempos. No descuides tu relación con Dios. Cumplí los preceptos y las reglas que el Señor te da. Porque el enemigo es muy sutil. Y te va a decir que pequeños errores, pequeños deslices no son tan importantes. Quizás Salomón no se casó de golpe con las 700 mujeres. Comenzó a tener amoríos quizá con una, que le llevaron a 2. La cuestión que llegó, no importa la cifra, llegó a que esas mujeres lo alejaron de Dios. Y el pecado, mis amados hermanos, nos aleja de Dios. No permitas que esas sutilezas, esas pequeñas fallas, esas pequeñas zorras te alejen de tu Señor. Que tampoco la falta de bendiciones que todavía no has recibido o las bendiciones que el Señor ya te ha dado te alejen del Señor. Si todavía no has recibido lo que necesitas, seguí clamando, porque el Señor es fiel y Él responde. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Si ya has recibido las bendiciones que pedía del Señor, no te aferres ahora a esas bendiciones para que te aparten del Señor. Dale gracias continuamente y mantén esa relación diaria con el Señor para que no te alejes de Él. Y para que tus hijos, tu herencia, reciban también la herencia maravillosa de que ellos también continúen el camino que Cristo propone, el camino de la santidad. Dios te bendice en este día y espero que esta reflexión te sirva y te haga recapacitar. Mañana, si el Señor lo permite, trataremos otro tema de interés. Dios te bendice.